aritmética entera, en la cual se vienen fundamentando distintos conceptos básicos como lo son los números enteros. Es un conjunto de números denotados por z, el cual contiene todos los números naturales junto a sus negativos, desde el 0, 1, 2, 3, hacia más infinito en su parte derecha, y desde el menos 1, menos 2, menos 3 hacia el menos infinito en su parte izquierda. Aquel número que carece de parte decimal, y un número entero es el que no es fraccionario, obviamente. En el conjunto de los números naturales se definen las operaciones de suma y producto. Estas operaciones cumplen las siguientes propiedades: cerrada, a más b que pertenece a z y a por b que pertenece a z para todo ab que pertenece a z. Las conmutativas a más b igual a b más a, a por b igual a b por a para todo AB que pertenezca a Z. La asociativa A más paréntesis BC, B asociado con C sería la suma de B asociada con C. Va a ser igual a la suma de A más B asociadas más C. Igualmente con el producto para todo AB que pertenezca a Z. Tenemos el elemento neutro, que el de la suma es 0. A más 0 es igual a, y el del producto es 1, que va a ser a por 1 igual a para todo A que pertenezca a Z. Existen elementos, la existencia de elementos opuestos para la suma. Para todo A que pertenezca a Z existe un menos A que pertenezca a Z, tal que A más menos A igual a 0. La cancelativa. Si A es distinto de 0 y A por B es igual a A por C, entonces B va a ser igual a C. Distributiva. A multiplicado por la sociedad de la suma de B más C va a ser igual al producto de A por B más A por C para todo A, B, C que pertenezcan a Z. Acá tenemos un breve ejemplo de si tenemos un A igual a 33 y un B igual a 16, entonces al dividirlo, esto va a ser igual a 33 igual a 2 por 16 más 1, donde el cociente es 2 y el resto es 1. En cambio, si tenemos un A igual a 40 y un B igual a 20, entonces al tener la división que va a ser igual a 40 a 2 por 20 más 0, tenemos que el cociente es 2, el resto es 0, por lo que 20 divide al 40, o 40 es múltiplo de 20. También es válido decirlo de esa manera. Un entero que será compuesto si y solo si existe AB enteros positivos menores que Q, tales que Q igual a A por B. Igualmente, si estamos presentes de un máximo común divisor de AB, va a ser igual a 1. Se dice que A y B son primos entre sí, o que son primos relativos. Algunas propiedades importantes sobre los números primos y compuestos. Teorema fundamental de la aritmética. Todo número entero se puede factorizar en producto de primos, es decir, sea n mayor a 1, n que pertenece al conjunto de números enteros, entonces existen números primos p sub 1 hasta p sub k, tales que n igual a p sub 1 e sub 1 por p sub 2 e sub 2, así sucesivamente hasta p sub k e sub k, con p sub 1 menor que p sub 2 menor que p sub k. Teorema fundamental de la aritmética. Todo número entero se puede factorizar en producto de primos, es decir, sea n mayor a 1, n que pertenece al conjunto de números enteros, entonces existen números primos p sub 1 hasta p sub k, tales que n igual a p sub 1 e sub 1 por p sub 2 e sub 2, así sucesivamente hasta p sub k e sub k, con un ejemplo breve de la teoría fundamental de la aritmética sería tomar el número 91.000. Este lo podemos descomponer tal que 2 a la 3 por 5 a la 3 por 7 por 13 nos da de nuevo el número 91.000. Y el número 6.363, tal que lo podemos descomponer en factores primos
3 a la 2 por 7 por 101. P sub 1 menor que P sub 2 menor que P sub K. Aritmética modular, también llamada aritmética de reloj, ya que los números dan vueltas tras alcanzar cierto valor llamado módulo, pero en sí es un sistema matemático para clases de equivalencia de números llamados congruencia. Esta aritmética fue introducida en el año 1801 por Friedrich Gauss en su libro Disquisitiones Arithmeticae. La aritmética modular estudiada sistemáticamente en primer lugar por Carl Friedrich Gauss al final del siglo XVIII, tiene sus diversas aplicaciones y dentro de estas se aplican la teoría de los números, álgebra abstracta, criptografía y artes visuales y musicales. En el caso de las artes visuales, esta aritmética puede usarse para crear patrones artísticos basados en la tabla de multiplicación módulo n. Pero un ejemplo significativo enfocado en la ingeniería informática radica en el uso de esta misma aritmética enfocada en la compilación de lenguajes de programación como el C, donde por ejemplo todas las operaciones aritméticas sobre enteros se toman en módulo de 232 en la mayoría de las computadoras. Un pequeño ejemplo de la aritmética modular es que, por lo menos, si tenemos un 99 congruente con 3 módulo 3, ya que ambos 99 y 33 tienen el mismo resto, que es 0, al dividir entre 3 o equivalentemente 9 menos 33 es múltiplo de 3, podemos decir que son congruentes. Entonces, otro ejemplo es que si, como todos sabemos, un reloj va desde la 1 hasta las 12. Sabemos que luego de las 12 se vuelve a 1, es decir, se cumple un ciclo completo, al igual que si le restamos 2 horas, en este caso no serían 12, serían 12 y no 0. Esto es lo que llamamos aritmética módulo 12, es decir, las 12 son congruentes con 0 módulo 12. Otro ejemplo sería que por otro lado 37 va a ser igual a 5 por 7 más 2. Que esto va a ser de la forma dividendo, va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. Y 51 va a ser igual a 7 por 7 más 2. Ahora bien, si restamos los números, 51 menos 37 va a ser igual a 7 por 7 más 2 menos 7 por 5 más 2, que va a ser igual a 7 por 7 más 2 menos 5 por 7 menos 2, que va a ser igual a 7 por 7 menos 5 por 7. Sacando factor común al 7 nos queda que 7 multiplicando a 7 a la diferencia de 7 y 5, que va a ser igual a 7 por 2, donde 7 es el módulo. De este ejemplo podemos sacar dos conclusiones. 1. La diferencia de dos números congruentes respecto al módulo m es múltiplo de m. Y la 2. En toda división entera el dividendo y el resto son congruentes respecto al divisor. Divisibilidad. El número entero a es divisible por el número entero b diferente de 0, o lo que es lo mismo b divide a si hay un número entero tal que a es igual a b por q. También se dice que a es un factor o divisor de b y que b es un múltiplo de a. Teorema de la división. Sea a que pertenece a z y b que pertenece a n, entonces existe un q y r que pertenecen a z con r menor a 0 y r mayor a 0 y b mayor a r, tal es que a va a ser igual a b por q más r. Además, q y r son únicos. Esta es la vieja fórmula de la división entera. Dividiendo a es igual al divisor b multiplicado por el cociente q que se le suma un resto. Sistema de numeración. Una consecuencia importante del teorema de la división es que nos sirve para justificar el método habitual en que representamos los números enteros, y es mediante un sistema de representación posicional. Sea t mayor a 2 un entorno al que llamamos base de cálculo para cualquier entero x, tenemos, aplicando el teorema de la división, dividiendo repetitivamente el entero x por nuestra base t, tenemos tal que x va a ser igual a t por q sub 0 más r sub 0, q sub 0 igual a t por q sub 1 más r sub 1, así sucesivamente.
Esta representación de número entero x es además única para la base t. Cuando la base es t igual a 10, decimos que estamos usando notación decimal. A la notación en base 2 se le llama binaria, a la notación en base 16 hexadecimal, y así a la notación en base 8 se le llama octal. La base 10 es la notación convencional para calcular habitualmente, y es por eso que en el caso decimal omitiremos el subíndice t al representar el número. Ahora bien, para entender esto mejor tenemos unos pequeños ejemplos del sistema decimal. Encontramos una cifra 252, la cual la descomponemos en 2 por 100 más 5 por 10 más 2. El sistema octal sería, es como la cifra 3662 en base 8, que será igual a 3 por 83 más 6 por 82 más 6 por 8 más 2, que será igual a 791. Ahora expresamos el decimal 55 en sistema binario. Lo dividimos sucesivamente por la base 2 y tenemos que 55 va a ser igual a 2 por 27 más 1, 27 va a ser igual a 2 por 13 más 1, 13 va a ser igual a 2 por 6 más 1, 6 va a ser igual a 2 por 3 más 0, y 3 va a ser igual a 2 por 1 más 1, y 1 va a ser igual a 2 por 0 más 1. Por lo tanto, 55 va a ser igual a 1, 1, 0, 1, 1, 1 en base 2. El algoritmo de Euclides es un método antiguo y eficiente para calcular el máximo común divisor MCD, y fue originalmente descrito por Euclides en su obra Elementos. El algoritmo de Euclides extendido es una ligera modificación que permite además expresar al máximo común divisor como una combinación lineal. Para calcular el MCD de dos enteros a y b, ambos mayores que 0, suponemos que a mayor a b. Se define un q sub i y un r sub i recursivamente mediante las ecuaciones a va a ser igual a b por q sub 1 más r sub 1, donde r sub 1 va a ser mayor a 0 y b mayor a r sub 1. b va a ser igual a r sub 1 por q sub 2 más r sub 2, donde r sub 2 va a ser mayor a 0 pero menor que r sub 1. R sub 1 va a ser igual a R sub 2 por Q sub 3 más R sub 3, donde R sub 3 es mayor a 0, pero menor a R sub 2. Así sucesivamente. Y de la proposición anterior se sigue que el MCD de AB va a ser igual al MCD de B, R sub 1 igual a MCD de R sub 1, R sub 2. Así sucesivamente. Además se puede demostrar que el número de pasos necesarios para calcular el MCD de dos números es menor que 5 veces el número de dígitos del menor de ellos. Bien, ahora tenemos tres pequeños ejemplos, en el cual el primero tenemos como dividendo al 2366 y como divisora 273, que va a ser cociente 8 y resto 182. Entonces, a ese divisor le dividimos la cifra 182, o sea, el resto, que va a ser cociente 1 y el resto 91. Ahora, a su vez 182, le vamos a dividir el cociente 91, que va a ser de cociente ahora 2, y va a ser resto 0, es decir, que 91 es el máximo común divisor de la cifra 2366. Para entenderlo mejor, ahora tenemos una cifra de 1032 entre 188, que es 5 y sobran 32. 180 entre 132 es 1 y sobran 48. 132 entre 48 es 2 y sobran 36. 48 entre 36 es 1 y sobran 12. 36 entre 12 es 1 y la división es exacta, o sea, el resto da 0. Por ende, el máximo común divisor de 1032 es 12. Ahora, un pequeño ejemplo de cómo, en base a esto, cómo encontraríamos el mínimo común múltiplo. Bueno, tenemos aquí la fórmula de A por B va a ser igual al mínimo común múltiplo por el máximo común divisor. Entonces, tenemos que el mínimo común múltiplo va a ser igual, despejando, a A por B sobre el máximo común divisor. Entonces, sustituyendo en el ejemplo anterior, tenemos que el mínimo común múltiplo de 1032 por 180 entre 12 va a ser igual a 15.480.
Congruencia. Es un término usado en la teoría de los números para designar que los números enteros a y b tienen el mismo resto al dividirlos por un número natural m diferente de 0 llamado módulo. Dado un m que pertenece a z, m mayor a 1, se dice que a y b que pertenecen a z son congruentes módulo m si y solo si m tal que la diferencia de a b. Se denota esta relación como a equivalente a b módulo m, o también se puede decir a congruente con b módulo m. M es el módulo de la congruencia. Es importante darse cuenta que si m divide a la diferencia de a y b, esto supone que ambos a y b tienen el mismo valor, tienen el mismo resto al ser divididos por el módulo m. Un breve ejemplo de la congruencia es: tenemos 43 congruente con 1 módulo 7, porque 43 va a ser igual a 4 por 7 más 1, menos 15 congruente con 1 módulo 7. ¿Por qué? Porque menos 15 va a ser igual a menos 7 por 2 más 1. Y 23 congruente con 2 módulo 7, porque 23 va a ser igual a 3 por 7 más 2. Resolución del sistema de congruencia de números enteros. Dado un número entero fijo p mayor a 1 y dos números enteros cualesquiera a, b que pertenecen a z, se dice que a es congruente con b módulo p y se indica a congruente con b módulo p si p tal que la diferencia de a y b. Es decir, ver que la equivalencia de a y b módulo p si y solo si coinciden los restos de dividir los números a y b por p, que se llaman residuos módulo p. En el módulo p, los posibles residuos son 0, 1, 2, así sucesivamente. Aquí, realizando un pequeño ejemplo de la resolución del sistema de congruencias, tenemos un x congruente con 1 módulo 3, x congruente con 2 módulo 5 y x congruente con 3 módulo 7. Bueno, de acá despejamos, deducimos el valor de x de la ecuación 1 y lo sustituimos en nuestra ecuación 2. Procedemos a hacer x módulo 5, que va a ser igual, esto lo podemos escribir, 1 más un múltiplo de 3, lo podemos escribir como 3 por k más 1 módulo 5 obviamente, y esto va a venir siendo igual a 2 módulo 5, ¿no? Como lo tenemos aquí en la ecuación 2. Entonces, aquí aplicando las propiedades de las clases de congruencia, tenemos que 3k módulo 5 le vamos a restar 1 a ambos lados y le vamos a multiplicar el inverso a ambos lados. Entonces, le multiplicamos el inverso de 3 a ambos lados de la ecuación y nos va a quedar el inverso de 3 va a ser phi de 5, que es 4 menos 1. Entonces nos va a quedar acá 17 menos 5 al cuadrado, que va a ser 2 módulo 5. Entonces tenemos que nuestro k de esta igualdad, deducimos que k va a ser igual a 2 más un múltiplo de 5. Entonces escribimos k igual a 5m más 2. Entonces de acá procedemos a sustituir en nuestra ecuación 3, que va a ser x igual a 3 por un múltiplo, a 3 por un múltiplo del mismo, que va a venir siendo 5m más 2, sustituimos acá, más 1, ¿no? Entonces, esto va a venir quedando, entonces tenemos que x módulo 7 va a ser igual a esta expresión 15m más 7 módulo 7, que va a ser a su vez igual a 3. Ajá, y aquí, pero de aquí deducimos que 15 es congruente con 1 módulo 7, entonces podemos quitar este coeficiente y dejar 1, y vemos que 7 módulo 7 es 0, entonces dejamos m módulo 7. Entonces el valor de m módulo 7 nos va a quedar a
igual a 3. Entonces acá observamos que m tiene que ser la forma 7q más 3. M es de la forma 7q más 3. Entonces tenemos que x va a ser igual a 15m, pero m es 7q más 3 más 7 va a ser igual a 15 por 7, 105q. 15 por 3 va a ser igual a 47, más 7, 54. Entonces podemos escribir que x va a ser congruente con 52 módulo 105. Así sucesivamente. Propiedades. La relación de congruencia módulo P mayor a 1 verifica la siguiente propiedad. La reflexibilidad A congruente con B módulo P para A pertenece a Z. Simetría A congruente con B módulo P. Entonces B congruente con A módulo P. Transitividad A congruente con B módulo P y B congruente con C módulo P. Entonces A congruente con C módulo P. Por verificar estas tres propiedades se dice que la relación de la congruencia es una relación de equivalencia. Criterios de divisibilidad. Una de las aplicaciones más interesantes de la aritmética modular tiene que ver con los criterios bajo los cuales el entero dado es divisible por el otro. La justificación de estos criterios radica en el sistema de numeración que se utiliza y la demostración de su validez. Para ello se tendrá en cuenta que dado un entero b sub 1, b mayor a 1, que va a ser la base del sistema, y un entero positivo a, existe una expresión polinomial b llamado el desarrollo b-ádico de a, tal que a va a ser igual a sub n por b sub b a la n más a sub n menos 1 por b sub n menos 1 más a sub 2 por b a la 2 más a sub 1 por b más a n. Explicado de una manera más sencilla, los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Un breve ejemplo de los criterios de divisibilidad es, por ejemplo, 200 es divisible por 2 porque es par. De divisibilidad por 3 tenemos un breve ejemplo. 81 es divisible por 3 porque su componente sería 8 más 1 es igual a 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces, otro ejemplo pero de divisibilidad por 5 sería 1250 es múltiplo de 5 porque acaba en 0.